A la teoría del currículo, los autores Gimeno J. y Pérez, en su libro La enseñanza, su teoría y su práctica, presentan la concepción de Bobbitt, postulada en su libro The Curriculum, donde él consideró que la teoría educativa no es difícil de elaborar y que a su vez la teoría del currículo se origina de la teoría educativa. Bobbitt sostendrá que la vida humana, muy diversificada, consiste en realizar actividades específicas. La educación que prepara para la vida es la que prepara para estas actividades específicas de modo adecuado y definido. Estas, aunque sean numerosas y diversas para las diferentes clases sociales, pueden ser descubiertas. Ello requiere introducirse en el mundo de los problemas y descubrir las peculiaridades de los mismos. Ellos mostrarán las capacidades, hábitos, apreciaciones y las formas de conocimiento que los hombres necesitan. Estos serán los objetivos del currículo. Serán numerosos, definidos y particularizados. El currículum constará entonces de esta serie de experiencias que la infancia y la juventud deben tener como medio de conseguir dichos objetivos. Fundamentos: filosófico, epistemológico, antropológico, psicológico, sociológico y pedagógico. Fundamento filosófico. Para Vilches 2005, la filosofía es aquella que converge en el currículo, llegando a influenciarla en un esfuerzo por aclarar los valores y la naturaleza del conocimiento, que son trascendentes para la educación. Desde allí intervendrá logrando los valores requeridos, así como la naturaleza del conocimiento, que será el sustento. Fundamento epistemológico. Se entenderá el fundamento como un contexto del currículo y lo definirá como aquello que permite transformar las ideas y preconceptos producidos por el conocimiento cotidiano en conceptos, proposiciones, leyes, principios y teorías, aunque estos últimos llegan a operar sobre los objetos concretos y permiten el avance tecnológico. Lefrancesco 2005. Fundamento antropológico. El currículum para Argos y Esquerra 1999 será el conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. Igualmente, en la Declaración de Derechos Humanos del Niño, el currículo llega a converger con el fin de la educación, la cual consiste en lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana. Para Argos Esquerra, un término del currículum aceptable es el propuesto por Sarramona y Vázquez, quienes afirman que ha adquirido un carácter polisémico, dependiendo del enfoque teórico ideológico que se adopte. Desde esta perspectiva, se observan diferentes concepciones de currículum, que enmarca otros enfoques antropológicos subyacentes: A. Currículum experiencial; B. Currículo dialógico; C. Currículo cognitivo; D. Currículo comunicativo y situado; E. Currículo ecológico; F. Currículo cultural e intercultural; G. Currículo para la construcción de la ciudadanía; H. Currículo autónomo; I. Currículo cooperativo; y J. Currículo para toda la vida. Fundamento psicológico. Este fundamento se llega a determinar en los centros educativos, según Lefrancesco, como la corriente psicológica, teniendo especial interés en el proceso de educar al hombre en sus potencialidades, como también en valores, desde todas sus dimensiones: espiritual, cognitiva, comunicativa, psicobiológica. Asimismo, lo socioafectivo, esto incluye lo histórico, social y cultural. Lefrancesco puntualiza que la corriente psicológica está dispuesta en el currículo para educar al hombre desde sus propias potencialidades, adquiera valores, desplegándose en diversas dimensiones para educarlo de manera integral. Fundamento sociológico. Para asumir un currículum debe relacionarse, según Lefrancesco, con el sustento sociológico, en busca de que el hombre como proyecto, mediante un adecuado proceso de educación y de gestión curricular de los centros de formación, debe apropiarse de manera crítica de las creaciones culturales, producto del devenir histórico y de los contextos sociales, la ciencia, el saber, la tecnología, la técnica, la organización política, económica, social y las costumbres, normas, valores y creencias. Los centros de educación de todo carácter y nivel deben ofrecer alternativas curriculares
para que los procesos y proyectos educativos institucionales les permitan convertirse en verdaderos proyectos culturales. Fundamento pedagógico. Este fundamento es una disciplina científica, desempeñarse en 3 requerimientos iniciales que la epistemología solicita a cualquier disciplina científica. El área de estudio deberá estar determinado desde la educación, buscando una producción constante y que pueda mantener nuevos conocimientos, mostrándose en esa interrelación de disciplinas donde los individuos que logren alcanzarlos tendrán una visión amplia y comprendiendo las teorías que sustentan el currículum. Fuentes del currículum. La fuente psicopedagógica. La fuente psicopedagógica suministra información sobre cómo aprenden los alumnos y concretamente cómo construyen los conocimientos científicos. Estos datos se han ido conformando a partir de la psicología cognitiva y en los últimos años de las investigaciones que se han realizado desde el campo de la didáctica de las ciencias. Sin embargo, es difícil separar las aportaciones de cada fuente curricular, ya que los estudios desde la epistemología de la ciencia han colaborado también a entender cómo se aprende ciencia a partir de las reflexiones sobre la construcción del saber científico. Además, se ha visto la gran incidencia que tiene en la motivación para el aprendizaje científico el hecho de relacionar la ciencia con las necesidades y problemas sociales. La fuente epistemológica. La fuente epistemológica es la que emana de las disciplinas y contribuye a la búsqueda de su estructura interna, su constructo y su concepción. Por otra parte, la concepción de cómo se genera el conocimiento científico a través de diferentes épocas ha tenido generalmente una correspondencia con una determinada manera de entender cómo aprenden las personas. De la consideración de ambas variables se ha deducido unas estrategias o modos de enseñanza. A la luz de estas relaciones, se han analizado diversos modelos de enseñanza-aprendizaje que el profesorado sigue en el aula, de cuyas bases epistemológicas y psicológicas no siempre es consciente. La fuente social. Los sociólogos consideran que el análisis de la sociedad, de sus problemas, de sus necesidades y de sus características debe ser la fuente de información principal para precisar las intenciones curriculares. Últimamente, la fuente social ha adquirido una especie de relevancia. El análisis sociológico permite, entre otras cosas, determinar las formas culturales o contenidos cuya asimilación es necesaria para que los alumnos puedan convertirse en miembros activos de la sociedad y agentes a su vez de creación cultural. Permite asimismo asegurar que no se produce ninguna ruptura entre la actividad escolar y la extraescolar. Elementos del currículum. El currículum está constituido por una serie de elementos o componentes que interactúan de acuerdo con las diferentes concepciones y definiciones de currículum que se asuma. Así varía la cantidad de elementos que señalan. Por ejemplo, la más tradicional, asumida por Hilda Taba, incluye únicamente objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Pese a la variedad de definiciones, en casi todos los casos se plantean como elementos comunes objetivos, contenidos, experiencia de aprendizaje, actores, el alumno, el docente, estrategias metodológicas y recursos. Debido a la amplitud con que se planteó el concepto de currículum, deben agregarse otros elementos como actores, padres de familia y otras de la comunidad, contexto sociocultural, evaluación y ambiente institucional. Se incorpora a continuación una clasificación de los elementos siguiendo los planteamientos teóricos de Viola Soto Guzmán, elementos con la intención de adquirir una visión global de todos los elementos que integran el currículum. Número 1. Orientadores. Expresan la finalidad hacia la que tiende el currículum. Debe asumirse como las orientaciones generales del nivel macro o nacional. Por lo tanto, se refieren a los fines y objetivos de la educación. Estos dan sentido al currículum al responder a preguntas como ¿qué intencionalidad persigue el currículum? ¿Qué se pretende lograr con la aplicación de ese currículum? Existen objetivos de muy diversos o diferentes niveles. Los más amplios y fines y los grandes objetivos del sistema educativo. Estos concretan la política educativa en cuanto al tipo de hombre y de sociedad que se aspira a lograr y deben plantearse como formulaciones específicas de lo que se espera que el alumno logre mediante las actividades pedagógicas. Las intenciones educativas. La intencionalidad consiste en el ejercicio deliberado de influencias sobre aquellos a quienes se enseña, por lo que resulta un imperativo moral comunicar y expresar claramente qué se pretende. Son los principios educativos que se centran en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje más que en el resultado. Número 2. Generadores. Incluye aquellos elementos que son portadores de cultura,
como los actores sociales, el docente, el alumno, los padres y otros miembros de la comunidad, médicos, policía, jóvenes, dentro del currículum. El alumno, el docente y los padres y miembros de la comunidad son elementos fundamentales. Los primeros son responsables directos de vivencias y de experiencias de aprendizaje, y los terceros colaboran en ella de manera indirecta. Desde esta perspectiva, el currículum, el alumno se convierte en el actor principal porque se trata de una concepción de currículum centrada en el aprendizaje. En esto podríamos detallar el papel del alumno, el papel del docente, los padres de familia. Número 2 o B, el contexto sociocultural. Como elemento del currículum constituye el entorno social inmediato en que está inmerso el alumno como sujeto de las experiencias de aprendizaje. Es necesario que el docente, junto con los alumnos y acudiendo a los padres y vecinos, logren visualizar los rasgos sociales y culturales propios del grupo para convertirlos en material del currículum. Número 3. Reguladores. Se incorporan en esta clase los componentes que norman el proceso curricular de acuerdo con la política educacional vigente. Objetivos constituyen en realidad el resultado que se espera alcanzar mediante la vivencia de las experiencias de aprendizaje. Al plantear los objetivos, el docente debe garantizar que estos no se centren en el logro de los contenidos, sino más bien que tiendan a estimular las habilidades y destrezas del pensamiento, es decir, a fortalecer el desarrollo de procesos de aprendizaje. Con esto se aspira a formar individuos autónomos capaces de autoformarse mediante la investigación, el trabajo en equipo, etc. Es decir, a tratar de que el alumno aprenda a aprender. Finalmente, el docente debe analizar las posibilidades de plantear diferentes objetivos con el propósito de considerar las diferencias individuales. Número 4. Activadores o metódicos. Se incluyen así los elementos que tienen relación con la ejecución del proceso curricular. El alumno aprende mediante su participación en actividades que le proveen experiencias personales de aprendizaje. La experiencia es la interacción del sujeto con el mundo circundante y con los otros sujetos. Las experiencias de aprendizaje se identifican como un sistema de actividades que generan interacciones entre el alumno y su ambiente. En ella intervienen acciones físicas, operaciones mentales y connotaciones afectivas, orientadas a determinados aprendizajes. Estrategias metodológicas. Esas están constituidas por una serie de métodos, técnicas y procedimientos que se emplean en la orientación y la ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y número 5, los multimedios. Son los componentes relativos a recursos que se emplean en la ejecución del currículum. Recursos son los materiales que utiliza el docente y el alumno para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como la pizarra, diagramas, carteles, materiales naturales. Estos no son válidos por sí mismos, sino como para estimular el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Por esto, es necesario que se considere el nivel de los alumnos y los objetivos por lograr a la hora de elaborar y seleccionar los recursos didácticos. Enfoques curriculares. Se pueden considerar los enfoques como el método de racionalización de procesos y recursos utilizados para introducir reformas o cambios en la estructura del proceso educativo, mediante la cual se busca construir caminos futuros y que estos sirvan de base para establecer condiciones para el desarrollo de acciones identificadas y priorizadas, para poder llenar expectativas y conseguir óptimos resultados. Tipos de enfoques. En cuanto a los enfoques que aquí mencionaremos, están el psicologista, academicista o academista, intelectualista, tecnologista, socio-reconstructivista, dialéctico y constructivista, los cuales proporcionan hoy día a la educación un apoyo. A continuación se detalla cada enfoque y las tendencias que poseen cada uno de ellos. El enfoque psicologista. Este enfoque se centra en los análisis psicológicos del individuo, los cuales adoptan un carácter conductista y personalista. El enfoque constructivista afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo que se desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa en su entorno. Enfoque tecnológico pretende alcanzar mayor racionalidad en el proceso de transmisión de los contenidos educacionales para que éste sea más eficiente. Enfoque socio-reconstructivista pretende transformar la educación en un proceso de socialización o culturización de la persona. Por ello se centra en el individuo como realidad sociocultural. Enfoque dialéctico. Se
Se enfatiza en el carácter de acción socialmente productiva de la educación. Asume como esencial el currículum la praxis entre el sujeto y la realidad. Enfoque academista e intelectualista. Se centra en la valoración del contenido cultural sistematizado y el proceso de transmisión de ese contenido. Acentúa el carácter instrumental de la escuela como transmisora de la cultura universal, visualizada como asignatura aislada. Bibliografía. Para este trabajo consultamos varias fuentes bibliográficas, entre ellas los trabajos de Arelis Scrivi y otros, Teoría y Diseño Curricular, de Álvarez González, Lecciones de Didáctica General, de Argos Esquerra, Principios del Currículum, de las cuartas jornadas de teorías e instituciones educativas contemporáneas, de ANAS, la planeación curricular, de Bolaños G. Molina, Introducción al Currículum de la UNED, de Díaz F. Didáctica y Currículum, un enfoque constructivista, y de Carlos Enrique Gómez Chirinos, Teoría y Praxis del Currículum, en www.monografías.com. Muchas gracias y hasta pronto.